Sí, gracias a Dios por este día. Estamos meditando en Apocalipsis y es un libro que causa mucho temor. La semana anterior iniciamos hablando algo acerca del capítulo 1, o vimos el capítulo 1 como una preparación. Y hoy espero que podamos ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Ayer hubo un seminario y también hablaron sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero hoy yo quisiera tocar algunos puntos, algunos tal vez sean similares porque es el mismo pasaje, pero algunos otros son diferentes. Y yo quiero que usted piense cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, ¿qué es lo que el Señor está hablando? Y vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2. En el capítulo 2, verso 1, nosotros vamos a iniciar viendo cómo Dios se va a referir a estas 7 iglesias que están en Apocalipsis. Son 7 iglesias que físicamente existían y les va a estar hablando de esta manera a esas iglesias. ¿Cómo son esas iglesias y qué es lo que Dios quiere para esas iglesias? Pero en el capítulo 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y así le va a decir a cada una de las iglesias. O sea, es un mensaje de parte de Cristo, de parte del Verbo, del Cordero, para todas las iglesias. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el que tiene el mensaje, la palabra. Algunos dicen que son los mensajeros, pero yo más entiendo como la palabra de Jesús, la palabra de su poder que está en su diestra. Ese es el mensaje que está dando. El que anda en medio de los 7 candeleros, y en el capítulo 1 nos dijo que son estas 7 iglesias. El Cristo que se mueve en medio de esas 7 iglesias, que le ha dado la palabra, el evangelio, el poder, una palabra que es viva y que se va a cumplir, que está entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Y entonces va a darle el mensaje a cada una de estas iglesias. Pero al final del pasaje o del mensaje a esta iglesia, le va a decir en el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque es palabra de Cristo, palabra de poder y vida, le va a decir a cada una de las iglesias: oigan, porque posiblemente estén oyendo ese mensaje, pero no están haciendo caso al mensaje. Y cuando habla de oiga, quiere decir que pongan atención, que obedezcan esa palabra. Y termina el verso 17, dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y va a dar una bendición a cada uno de estos. Pero ¿a quiénes les da esa promesa? Al que vence. Lo vamos a ver en un momento en estas diapositivas. Este mensaje a esas iglesias es como un círculo. O sea, Éfeso era el centro misionero, y de allí él está escribiendo a las demás iglesias. Y el mensaje principal es a la iglesia donde posiblemente Juan está. Y yo quisiera que nosotros veamos cómo Dios se va revelando a esas iglesias. ¿De qué manera se va revelando a esas iglesias? Y para cada uno de ellos, vimos la semana anterior, le va a decir que son dichosos o bienaventurados. Y vimos quiénes son los dichosos: los que lavan sus ropas, los que leen, oyen y hacen las palabras de la profecía. Pero ¿quiénes son esos dichosos? Los que van a entrar y van a disfrutar, los que pueden oír la palabra de Dios, los que han vencido. Para ellos es esta palabra. Así que esta palabra también es para ¿quiénes? Para nosotros que oímos, que vencemos, somos bienaventurados. Entonces los que oyen, no obedecen, estas personas no vencen y no pueden ser bienaventurados o dichosos. Pero usted y yo sí podemos ser bienaventurados. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias y pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón y podamos ver, Señor, cómo esas iglesias nos representan a nosotros y cómo esas iglesias están representando también
a veces nuestra falta de compromiso, de carácter, de santidad, pero en otras ocasiones también como tú en medio de esas iglesias estás perfeccionando a tus hijos, también de esta manera estás hablando a nosotros. Te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre y queremos que hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Amén. Veremos entonces primero las 7 iglesias, pero viendo esas 7 iglesias, quiero que vayamos analizando también nuestra iglesia. Estoy hablando de la congregación, aquí local, la iglesia cristiana a nivel general de todas las denominaciones, pero también nuestra vida, cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. Y primero le voy a poner, Jenny, si me volteas tantito la pantalla así, para que más o menos pueda ver, como ahora no la tengo, un poquito más. Ándale, gracias, ya con eso ya me doy idea a dónde voy. Vamos a ver primero un cuadro donde vamos a ver las... pero un segundo. En la parte de arriba, del lado izquierdo, donde están los 2 PowerPoint, a ver si me puedes poner el siguiente nada más para que lo vea. Ok, creo que si no, ahí vamos a ponerlo. Ok, vamos a dejarlo ahí. En este cuadro nosotros vamos a ver esas 7 iglesias que le está hablando Juan o Jesucristo a esas iglesias. Pero ¿cómo es que Cristo se está presentando a esas iglesias donde Él se mueve? Y esto es lo importante. Cada una de ellas va a recibir como si fuese un mensaje diferente, pero finalmente es el mismo que está hablando y está tocando los puntos débiles de esas iglesias y está dándole una exhortación. Y por ejemplo, a Éfeso se presenta como el que tiene las estrellas, como el que anda entre los candeleros, el que se mueve en medio y que tiene el mensaje, que tiene el poder de la palabra. En Esmirna, que es el primero y el postrero, como el eterno, el que estuvo muerto y vivió, le está dando seguridad de esa resurrección para que también esta iglesia pueda vivir de esta manera. Luego en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, refiriéndose a la palabra. En Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, el que escudriña los corazones, el que ve lo profundo, es el Mesías, Hijo de Dios, enviado en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Para Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el que tiene el poder completo y perfecto de Dios y quien tiene el mensaje de autoridad y poder, quien está enviando esa palabra. En Filadelfia, que de las 2 iglesias que tienen menos exhorto, Filadelfia es una de ellas. Muchas iglesias se quieren llamar Filadelfia, pero ¿cuántas de nosotros podremos ser Filadelfia o tal vez seamos Laodicea o Tiatira? No somos esa iglesia tan perfecta. Y a Filadelfia se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Por qué estas figuras? Porque está hablando del carácter de Jesucristo como santo, como verdadero, esto es, contraponiéndose a la mentira. El que tiene las llaves de David está hablando del rey Mesías, descendiente de Isaí o de David, y que nos está abriendo la puerta a un reino celestial, al reino de Dios. De esta manera se está presentando Jesús. Y finalmente a la Odisea se presenta como el testigo fiel o el amén, que quiere decir el que cumple, el que es verdadero, que también lo dice, el principio de la creación de Dios, o sea, la imagen de esa creación perfecta que Dios quería realizar en todos los hombres. Pero cuando nosotros vemos a este Jesús, ¿será que es un Jesús diferente en cada una de estas iglesias? No, sino lo que está presentando es cómo es Él, digamos, en reflejo de esa iglesia. Yo soy verdadero. ¿Por qué? Porque posiblemente esa iglesia no estaba viviendo en verdad. Yo soy eterno, porque posiblemente esa iglesia estaba poniendo su mirada en ¿qué cosas? Las cosas temporales o pasajeras. Entonces de esa manera se está presentando. Pero entonces, si nosotros unimos todo esto
Eso es la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan que de esa manera empezó el capítulo 1? Esa es la revelación completa de Jesucristo. Y bueno, los demás capítulos también nos van a estar hablando de lo que Dios quiere que la iglesia vea de Él. ¿Cómo quiere que lo vea? Para que de esa manera sea su iglesia. Ok, entonces cuando nosotros entramos a estas iglesias, y hay un mensaje muy especial a cada una de ellas, porque hay un contexto. Por ejemplo, vamos a la iglesia de Éfeso. Usted me dice si cambia la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Va cambiando también ahí. O yo estoy avanzando y allá está. Ok, ahí estamos. Cuando nosotros hablamos de estas iglesias, Cristo es la plenitud, la gloria misma de Dios que se está manifestando a todas ellas. Y por ejemplo, ahora en Éfeso nosotros vamos a ver cómo se está manifestando. ¿Dónde está Éfeso? Ya vimos, Asia Menor. Pero ¿qué es? ¿Cómo viven? Por eso el mensaje para ellos. Bueno, ellos adoran a una diosa llamada Artemisa, que los romanos también le llamaban Diana, o para otras culturas también es la diosa de la fertilidad, Venus, del amor, pero específicamente en Éfeso. Por eso la imagen que usted ve es de una diosa con muchos senos, porque era de la fertilidad. ¿Sí lo ven? O yo estoy, no, ¿verdad? Ahí está. No lo están viendo. Yo lo estoy viendo acá, pero no. Ok, entonces adoraban a Artemisa. Y ahí era el templo religioso más importante de ese tiempo. Muy grande. Imagínense los templos griegos, ¿no? Mármol y tanta belleza para construirlos. Pero en este lugar se practicaba la prostitución sagrada. Y habían burdeles, era un lugar turístico. Pero la gente llegaba por esto. Sobre todo los marinos llegaban ahí. Entonces comercialmente era también muy fuerte. Recuerde que allí Pablo tuvo un problema, ¿no? Con los vendedores de estatuas de Diana y templecillos, porque el evangelio, cuando llegó a ese lugar y Pablo dijo que esos dioses o esas imágenes hechas de mano no son dioses, dice que mucha gente se convirtió y empezaron a dejar de comprar eso. Había mucha gente que practicaba magia y brujería. Entonces dice que los que se convirtieron trajeron hasta sus libros de magia, que en ese tiempo eran muy caros. No es como ahora que los imprimen, no, eran escritos a mano y eran muy caros. Y los trajeron y los quemaron confesando sus pecados. O sea, el evangelio había impactado a ese lugar. Sin embargo, aparte de la adoración a Artemisa, habían templos donde se adoraba a Medusa. Tenían una gran biblioteca, se consideraba un lugar también de cultura. Pero ahí también había una adoración al emperador. Así como un dios, se adoraba al emperador. Se le ofrecían sacrificios, animales en sacrificio. Entonces Domiciano demandaba y tenía hasta un regidor que cuidaba que la gente al presentarse delante de la estatua de Domiciano dijera que era el Señor. Para los cristianos, ¿qué era eso? Un atentado contra su fe. Y bueno, aquí en Éfeso había una mezcla entonces de aquellos que vinieron buscando al Señor, pero recordaban las tradiciones o la costumbre. Pensaban que adorar a Dios era como adorar a Artemisa, con ritos sexuales, con libertinaje, con paganismo. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 2, Dios le va a estar hablando cómo es esta iglesia. ¿Qué tenía esta iglesia? Y el capítulo 2, verso 2, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia que hasta donde vemos nosotros, verso 2 y 3, ¿cómo era? Perfecta. Sin embargo, en el verso 4,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos hablan de ese fuego, ese amor por Cristo, pero realmente lo que está hablando es que hacía todo, pero ahora se había llenado de orgullo. Si me amáis, Juan 14:15, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Entonces posiblemente era una iglesia que sí hacía todo ritualmente, pero había dejado de vivir una vida consagrada al Señor. Entonces nos imaginamos cómo influían las costumbres, o de dónde ellos venían, las costumbres religiosas que traían, influían en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque aunque conocían la palabra de Dios, eran celosos. Recuerde que ¿qué pastores estuvieron allí en Éfeso? Si alguien ha estudiado la palabra de Dios, Pablo, que la levantó, estuvo Timoteo, estuvo Juan, que está ahí. Llegaron otros predicadores famosos como Apolos, como Priscila, Aquila, los que colaboraban con Pablo, o sea, tenían conocimiento, pero ahora hacían todas las cosas por rutina, tal vez sin la llenura del Espíritu Santo. Sabían lo que era bueno, pero ahora no lo estaban viviendo. Ahora Dios le va a prometer a esta iglesia que si ellos vencen, si ellos vencen, les va a dar algo. Y no lo voy a ver en este momento. En algunas sí, algunas iglesias, pero les va a dar algo a esta iglesia. Primero le exhorta y dice: recuerda de dónde has caído, vuelve a hacer las mismas obras. Tal vez era una iglesia con activismo, y ahora vemos muchas iglesias así. Algunas otras que vamos a ver también tenían activismo. La salvación no depende de las obras o del activismo que hacemos, sino de vivir en obediencia al Señor. Dice en el verso 6, y algo muy importante ahí: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No se dice mucho en la historia acerca de los nicolaítas, pero se describe un poco que los nicolaítas eran personas que buscaban el dinero, que buscaban mucho éxito, digamos, económico, pero aparte de esto buscaban el poder político. Entonces está diciendo: oye, está bien lo que haces y aborreces esto. Y algo que yo quisiera dejar aquí en claro es: nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos que amar lo que Cristo ama. Y este es el parámetro para saber: ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere? ¿Amo lo que Cristo ama? ¿Aborrezco lo que Cristo aborrece? O sea, era una iglesia hasta cierto punto muy buena, pero se había llenado de orgullo, le faltaba amor. Religiosa tal vez, activista. Pasemos a la siguiente iglesia. De hecho, a esta iglesia le va a decir que le da el árbol de la vida, pero lo veremos en un cuadro al final. A la iglesia de Esmirna. Y en esta iglesia de Esmirna, ahí habían matado o martirizado a un creyente llamado Policarpo entre el año 68 y 69 después de Cristo. Pero en esta iglesia, ¿qué problemas tenían? Habían sindicatos o gremios de comerciantes y artesanos, pero ellos tenían un ídolo o un patrono o patrona, ¿no? Y aquellos que pertenecían a ese gremio tenían que rendir culto a ese patrón, ¿no? del gremio. Pero los creyentes eran artesanos, eran trabajadores, pero al convertirse al Señor, ¿podían estar participando de esto? No. Entonces lo que pasaba, tanto fue el problema, que los cónsules de ese lugar prohibieron comprar, trabajar o hasta que pudieran comerciar los que no rendían culto a su patrón o que no participaban, vamos a decirlo de esta manera, en nuestro
contexto mexicano, los que no participaban de la peregrinación, ¿no? O de la fiesta del pueblo. ¿No pasa eso todavía en algunos pueblos? En nuestra actualidad. En ese momento, ¿no eran afectados los creyentes? Sí, porque no tenían cómo trabajar. Venía la pobreza, sus familias, y no eran tentados a decir, bueno, sé que no es Dios, pero lo voy a hacer por trabajar. ¿Se dan cuenta cómo eran tentados los hermanos? Ahora vamos a esto. En el capítulo 2, donde estamos, le dice a esta iglesia en el verso 9, a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces era una iglesia tal vez pequeña, tal vez con pocos recursos, pero entendemos por qué tenían pocos recursos también, porque la misma sociedad los limitaba. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué pasaba? Aparte de la persecución de esa comunidad, de esa sociedad y la religión, tenían la contraparte de los judíos, que eran ricos y se pusieron de acuerdo con estos artesanos y perseguían a los creyentes. Y dice, se dicen ser sinagoga de Dios, pero son sinagoga de Satanás. Esos son los que perseguían a la iglesia. Este era el contexto de esa iglesia. Pero en el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y recordemos que como literalmente Policarpo fue muerto allí. Pero también los hermanos estaban siendo perseguidos. Y lo que Juan está haciendo, bueno, Cristo a través de Juan está diciendo, no debes de tener temor, porque a pesar de eso yo voy a estar contigo. Y le dice en el verso 11, el que venciere, en la segunda parte, no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede ser que mueras, puede ser que seas encarcelado, pero yo te estoy guardando para que no sufras daño de la segunda muerte. Y este lugar también era muy conocido. Si vemos su arquitectura, tenían edificios muy hermosos y lo conocían como la corona de Esmirna. De hecho se ve hasta en esa imagen, ¿no? Cómo tenían esas formas, ¿no? Sus construcciones. ¿Y qué es lo que Dios le dice a esta iglesia en el verso 10? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa, hermanos? La corona de la vida. No te voy a dar la recompensa que da esta sociedad en esta Esmirna que te hace próspero. Tú eres pobre, pero yo te voy a dar la corona de la vida. O sea, siempre el mensaje que estaba dando a esas iglesias tenía que ver con el contexto que estaban viviendo en ese momento, hasta con el culto, con la forma de vivir, con el comercio, lo que estaban pasando. Veamos la siguiente iglesia. Esta iglesia a mí me llena de gozo saber que había un grupo de creyentes ahí, pero por otro lado también me reta para saber si nosotros no estamos viviendo o siendo influidos de esa manera. Y creo que aquí llega el punto en pensar si influimos a la sociedad o somos influidos por ella como creyentes. En nuestra alcaldía, ¿qué lugar tenemos de adoración? El principal lugar de adoración de toda la República, ¿o no? Aquí estamos en Gustavo Madero. ¿Somos influidos o influimos? Por eso es que también aquí hay bastante lucha, bastantes dificultades con la iglesia cristiana. Bueno, Pérgamo, en el capítulo 2, a partir del verso 12 nos va a hablar de Pérgamo, y en el verso 3 nos dice cómo era esta iglesia. Dice, conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, el testigo fiel, fue muerto, en donde mora Satanás. Ok, explico esta parte.
En Pérgamo, que es la actual Turquía ahora, existía un templo, el altar más bien, porque no era el templo más grande, sino el altar más grande en ese momento, a Zeus Soter, que era, Soter en griego quiere decir Salvador, Zeus Salvador. Pero aparte de Zeus Soter, estaba también, habían altares y templos a Dionisio, a Nicéforos, a Asclepio, y dentro de esa adoración también se mezclaba con Artemisa. O sea, era un cúmulo de rituales. Pero Zeus era el dios padre de los dioses griegos y romanos, en este caso romanos. Era el dios principal. Por eso la expresión donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, porque era el dios principal. Y este altar a Zeus Soter era un altar de 113 metros de largo. O sea, estaba muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, ese es el trono de Satanás, esta parte de aquí. Entonces, estaban en esa iglesia sufriendo persecución. Pérgamo, ahí fue donde también, en lugar de hacer papiro, se empezó a utilizar el pergamino, ¿no? Que eran de cueros. Y tenían también una gran biblioteca, 200,000 volúmenes más o menos. Entonces, ¿qué tenía en contra? Pues la persecución. Pero también otra cosa que tenía en contra esta iglesia es que dice en el verso 14: tengo contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Es una historia que nos relata Números 25, pero en Números 31 verso 16 nos va a decir que Balaam enseñó al rey Balac. Mire, le voy a contar la historia. El pueblo de Israel venía en el desierto e iban a pasar por ese territorio, y le pidieron permiso al rey Balac que pasaran por ahí. No iban a tener guerra ni nada, y todo le iban a pagar lo que ellos comieran o tomaran. Pero entonces el rey Balac manda a traer a un profeta, Balaam, que escuchaba a Dios, y le ofrece dinero para que maldiga al pueblo. Y él dice: no lo voy a maldecir. Pero después le ofrecen más fortuna y le ofrecen más, hasta que, ¿qué hace este rey Balaam? Este profeta Balaam. Dice: voy a ir, lo voy a hacer. Pero va, y cuando quiere maldecir al pueblo de Dios, 3 veces termina bendiciendo al pueblo de Dios. Y diríamos, bueno, todo terminó bien. Sin embargo, antes de irse Balaam, ¿qué hizo? Le dijo al rey Balac: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero ¿sabes qué? Dile a las mujeres, a tus mujeres, que adoran a tus dioses, que inviten a los israelitas a adorar a tu Dios, a sus dioses. Pero ¿cuál era la adoración para ellos? La adoración de la fertilidad, con ritos sexuales y orgías y fiesta. Entonces los invitan, ¿y qué pasó con muchos judíos, muchos israelitas? Fueron. Y entonces dice que Dios trajo mortandad sobre el pueblo. Luego lee usted ese pasaje en Números 25. No fue por el Dios precisamente, sino fue por la contaminación. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a esta iglesia que está en Pérgamo? Oye, tú sigues reteniendo esa doctrina, te sigues mezclando y ves esa adoración. Y claro, en el tiempo de los griegos y romanos, todavía en el siglo I, esa era la costumbre de adoración a sus dioses. Dice: están ahí los rituales. Y entonces, ¿qué hacen los que están en la iglesia? Van y hacen lo mismo. Era un sincretismo religioso, combinaban todo. ¿No pasa eso en la religión tradicional? Para que sea atractivo, combinan todo. Y está diciendo: esto no es una verdadera adoración. Entonces dice en el verso 15 también: y también retienes la doctrina de los nicolaitas, la cual
la cual yo aborrezco. También tienes gente ahí que solamente está buscando hacerse de dinero. No quiere decir que la riqueza sea malo, hermano. No quiere decir que el prosperar sea malo. Lo malo es el amor a la riqueza, al dinero. Y dice, tienes algunos ahí que por el dinero hacen eso. ¿Y qué era la doctrina de los nicolaitas? También buscaban el poder político, estar sobre los demás. No quiere decir que la política en sí sea mala, ni que alguien que tenga un puesto público sea malo por ser creyente. No, el problema es que esta gente, en lugar de buscar a Dios, ¿qué buscaba? Satisfacer a la sociedad, satisfacerse a sí mismo y obtener todo del mundo. Pero conocían a Dios. Entonces, este es el reclamo contra esta iglesia. Bien. Entonces, le dice a esta iglesia, pero si tú vences, la pregunta es, ¿qué debe vencer? ¿Qué debe vencer, hermanos? El vivir esa vida mezclada con el mundo. Entonces yo te daré a comer el maná escondido, refiriéndose a Éxodo capítulo 16. ¿Qué es esto? El pueblo de Dios solamente puede comer el pan que descendió del cielo. Y también no solamente se refiere a ese maná, sino Jesús, que dijo de sí mismo en Juan 6:32: ellos, tus padres, no comieron maná del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo que he descendido para dar vida al hombre. Entonces, Pérgamo, si tú vives de esa manera, no vas a comer ese maná, no vas a tener vida. Pero si dejas eso, entonces vas a comer de mí. ¿Se acuerda la cena del Señor? ¿Qué era? ¿O qué es? Comer de su carne, beber de su sangre. Digo, no físicamente, pero es participar de la comunión con el Señor. Entonces tu iglesia no estás teniendo comunión con el Señor. Yo quiero que tengas comunión conmigo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora, pasemos a la iglesia de Tiatira. En esta iglesia de Tiatira, esta no era una ciudad muy grande, y también aquí habían gremios de trabajadores y oficios, de la misma manera que en muchas ciudades de ese momento. Pero en Tiatira dice, a partir del capítulo, déjenme ver, verso 18 del capítulo 2 en adelante, le va a decir a esta iglesia, verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia activa o activista. Verso 20: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece muy similar a la iglesia que acabamos de ver, a Pérgamo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí su fornicación no venía de afuera, sino de dentro, de una herejía y falsas enseñanzas y profecías de una mujer. No es que se llamase Jezabel. Jezabel es el prototipo de la reina malvada, esposa de Acab, hija del rey Sidonio. Pero ¿qué era lo que hacía esta mujer? Perseguía a los verdaderos profetas de Dios y promovía la adoración a Baal. Entonces, usted lo puede ver. ¿Se acuerda de Elías? Bueno, Elías está profetizando durante este tiempo de Jezabel. Elías es perseguido, matan a los profetas. Pero Jezabel tiene el poder. Pero dentro de la iglesia entonces de Tiatira había herejía, una mujer que enseñaba, y después va a decir, estos que dicen que conocen las profundidades de Satanás, o sea, se habían metido en ocultismo. Y yo no lo puedo creer. Eso lo dice el verso 24. No lo puedo creer. Pero hace unos 15 días que estaba viendo un video, y un apóstol, no sé, Costa Rica, por allí, dice que teníamos que leer la palabra de Dios para descubrir cuál era nuestro aroma favorito,
que traía bendición, porque eran como, ¿cómo decía él? Herramientas, ¿no? Que Dios nos había dado espiritualmente. Así que los nacidos durante tal fecha, que eran Sagitario, debían de usar ese olor. Y, a ver, ¿y de dónde sacó eso ese hombre? Dice, es que ahora nosotros descubrimos eso que tiene Satanás oculto. Hermano, eso no es bíblico. Y hay mucha gente que empieza a meterse en eso. Hay hermanos que ponen su Biblia, y bueno, qué bueno que tenga su Biblia, léala, vívala. Pero ponen su Biblia en la mesa o la entrada de su casa o de su negocio. Es que si tengo la Biblia abierta, se van a ir los malos espíritus. Hermano, pues si no es amuleto, la palabra de Dios se vive, se nace en Cristo y se vive. Y aunque no tengas esta palabra, esa palabra está escrita por el Espíritu con fuego en tu corazón, en tu espíritu. Y bueno, esta iglesia estaba viviendo de esta manera por una enseñanza herética. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir a esta iglesia? Que tenga cuidado. Dice que en el verso 22 y 23, que entonces Dios va a traer tribulación y va a arrojarle en enfermedad, en cama, y la va a herir de muerte. Entonces dice que debe escudriñar su corazón, debe ver lo que está haciendo. Pero en el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los que no se han metido en eso, había quienes vivían fieles a Dios. Por ejemplo, hay quienes están, y en la actualidad lo he visto, mira ese dibujo, ahí hay un demonio. Mira este otro dibujo, ahí hay un demonio. Mira que lo pusiste ahí, ahí hay otro demonio. Y andan liberando a todo mundo de demonios. Solamente andan viendo demonios con trinchetes, ya no son moros. Demonios con trinchetes, hermano, no. Si nosotros somos propiedad de Dios, el que está en luz vive en luz como Él está en luz. Entonces el enemigo no tiene esa autoridad sobre su pueblo. ¿Sobre quiénes tiene autoridad? Sobre los que se salen, que viven alejados y en desobediencia al Señor. Bueno, no quiero entrar mucho porque cada una de estas iglesias es un tema. Cada una. Pasemos a la siguiente iglesia, Sardis. Ok. Sardis. Posiblemente el nombre no sé, estuve buscando, pero posiblemente el nombre de Sardis viene de Zoe o Sao, que es vida. Entonces a esta iglesia Sardis es la viviente, ¿no? Ese sería el nombre de esta iglesia. Por eso en el capítulo 3, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y en ese mismo verso dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero, ¿qué dice? Estás muerta. O sea, su nombre reflejaba Zoe o Sao, que es vida, Sardis, pero tú estás muerta. A veces tenemos el nombre de iglesia de Dios, iglesia de Cristo, pero no vivimos como iglesia de Dios ni iglesia de Cristo. Decimos soy salvo, pero no vivimos como salvos. Soy pueblo santo, pero no vivo como ese pueblo santo. Y entonces, ¿cuál era el contexto de este lugar? Tenían una fortaleza en un lugar muy alto que era inexpugnable, según. Y abajo tenían cultivo, así que era militarmente muy fuerte. Sin embargo, varias veces fueron conquistados. ¿Y sabe por qué? Porque como era muy difícil de ser conquistados porque estaban arriba, ellos vivían relajados. Y estaba el enemigo allá. Llegaron los babilonios, llegaron otros y no los pudieron conquistar. Pero por ejemplo, en una de esas historias dice que un soldado se le cayó el casco, bueno, su gorro se le cayó de esa fortaleza. Y entonces vio el gorro y bajó, porque ya tenían ellos por dónde bajar. Y entonces los enemigos, ¿qué hicieron?
vieron por dónde bajó ese soldado y por ahí mismo subieron y los conquistaron. Y eso les pasó varias ocasiones. Entonces por eso en el capítulo 3, verso 2, le dice a la iglesia que está ahí: mira, sé vigilante, porque dices que estás viva pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. O sea, ¿cómo vivía esta iglesia? Si era una iglesia, pero no vivía rectamente delante de Dios. Ahora, le dije que fuéramos analizando nuestra vida. ¿Cómo somos nosotros como iglesia o personalmente? Tal vez nos parecemos a una de estas. Y le dice en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué le dice que vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti? Porque ellos tenían la experiencia en la historia de que confiados se habían descuidado y el enemigo llegó y los conquistó. Y le dice a la iglesia: así te va a pasar. Y mexicanos y mexicanas, a veces decimos: soy mexicano y soy cristiano, pero a veces empezamos a vivir confiadamente nuestra vida como mexicanos antes que como cristianos. O sea, y no estoy diciendo que sea malo ser mexicano, estoy contento y se podría decir que hasta poco orgulloso, ¿no?, de ser mexicano. Pero nos empezamos a dejar llevar por nuestra cultura sin saber si estamos viviendo rectamente delante de Dios. Entonces es un llamado de atención. A esta iglesia también Dios le va a decir qué es lo que le da si ella se arrepiente. Y en el verso 4 dice que habían algunas personas que no habían manchado sus vestiduras, que andan con ropas blancas. Y el verso 5 le dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Entonces esto es algo muy importante y le va a confesar delante del Padre. Y esto hay dos citas que yo quiero que anoten, no las voy a leer. En Daniel capítulo 12, versos 1 al 4, cuando termina la profecía, Daniel, el ángel, bueno, que es Cristo también, y le está revelando todo, le dice: sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Ojo. Y aún aquellos que estén en el polvo se van a levantar, unos para condenación y otros para bendición o para vida eterna, dice. Entonces, esta expresión de Daniel se da cuenta cómo Juan lo va diciendo en Apocalipsis. El cordero que viene y hace: desata el libro y rompe los sellos y lee los nombres de los que están ahí. ¿No es lo que Daniel decía? Y dice: entonces los que están en el libro de la vida resucitarán para vida eterna, pero los otros para condenación. Como juez está mandando al infierno, al fuego eterno, a los que no están ahí, que no vivieron en obediencia y con vestiduras blancas. Pero también Jesús dijo: al que me confiese, esto es Mateo, ¿no? No recuerdo si es Mateo, sí, Mateo 10, 32 y 33. Al que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre, pero al que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. O sea, el que viva conforme a este evangelio va a estar en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Pero el que no, yo le voy a negar. Y ellos dirán: Señor, no en tu nombre hicimos. Y Él va a decir: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Pero a los que vivieron conforme a su mandamiento, ¿qué va a decir? Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes. Entonces a la iglesia de Sardis le está diciendo: tú dices que tienes vida, que tienes amor, que vives como creyente, pero no vives así. Retén lo que tienes, vuélvete, porque si no, tu nombre no va a estar en el libro de la vida. Yo no te voy a confesar delante del Padre. ¿Sí nos damos cuenta qué relación tiene esto con nuestra vida? ¿Cómo es tu vida, hermano? Yo quisiera terminar hasta ahí, pero me quedan dos iglesias y las voy a ver muy rápidamente. Filadelfia, para que avancemos. Filadelfia es una iglesia que también no recibe exhortación. Sin embargo, en Filadelfia no tenían mucha persecución. Aquí no había tanta persecución
como en los otros lugares. Tienen un poco menos de persecución. Y Filadelfia quiere decir el que ama a su hermano, o amor filial, amor entre hermanos, ¿no? Era un lugar donde se mostraba ese amor. Sin embargo, esta iglesia que dice que no es muy grande, a partir del verso 7 del capítulo 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, ¿qué pasaba también? No eran muchos, tal vez no tenían persecución. Sin embargo, también eso hasta cierto punto hacía que la iglesia fuera un poco pasiva, vamos a decir de esta manera. Y en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tenía persecución no solo de los judíos, sino de creyentes que se habían vuelto al judaísmo, pero dice: voy a hacer que ellos entiendan la palabra de Dios. Y le da una bendición en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra, y esto es importante, ha vivido de acuerdo a esa palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la obra de la prueba que ha de venir por el mundo. Yo te voy a guardar porque tú guardas mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que esta iglesia debía hacer? Seguir guardando de la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, le dice en el verso 11. Y cuando hablamos de esto siempre tenemos, no sé si lo puse acá, sí, lo puse aquí, miren. La palabra que utiliza ahí no es ¿cuál es la palabra para corona? No recuerdo ahora la palabra para. No, esta palabra no utiliza la palabra corona normal, sino utiliza estéfanos, que viene de Estefes, que a un hermano se llama así, su familia Estefes, ¿verdad? Que era un laurel o una guirnalda, pero no utiliza la palabra corona con la imagen que nosotros tenemos, la corona de un rey, sino era una guirnalda que se le daba ¿a quiénes? A los vencedores, a los campeones de una justa olímpica. Entonces le está diciendo: es una competencia, es una lucha, pero si tú vences vas a recibir ¿qué cosa? La corona de la vida. No es un premio humano, sino la corona de la vida. Y quiero terminar con la Odisea. Y este es un lugar muy bonito. Espero algún día visitarlo. No creo que tenga dinero. Pero digo, visitarlo por la referencia tal vez cultural, pero también, hermanos, dice que a 10 kilómetros de la Odisea había aguas termales. Entonces era un lugar turístico. Y venía mucha gente ahí, igual que aquí en Hidalgo, ¿no? Hay muchas aguas termales y ahí va la gente a refrescarse, pero son aguas olorosas, ¿no? Muy olorosas. Ahora vamos al capítulo 3. Dice en el verso 14: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, es este lugar. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y regreso al contexto. En este lugar las aguas eran calientes, termales, pero azufradas o cargadas de, ¿cómo se llama esto? Minerales. Entonces, durante su recorrido hasta la ciudad, iba enfriando. Pero ¿cómo llegaba esta agua hasta la ciudad? Que era tibia, pero aparte olorosa. ¿Alguien ha estado en lugar de aguas de azufre? Y cuando usted llega, lo primero que siente es náuseas. Después de que está un rato ahí, ¿qué pasa? Se acostumbra. Entonces lo que está diciendo a esta iglesia es: mira,
esas aguas que llegan ahí también cuando se las tomaban, ¿usted se toma el agua de azufre o con minerales? No, porque le causa náusea o vómito. Entonces, eso era lo que vivían ahí. No está en contra de que fuera fría o caliente. De hecho, en otros lugares el agua era fría y fresca. O el agua caliente servía para relajarse, pero el agua tibia y olorosa no servía para beber y causaba vómito. Entonces le dice en el verso 17, vea a qué se refiere con esa tibieza y ese olor nauseabundo y que causa vómito. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, esta iglesia estaba bien, era próspera, tenía todo. Se había echado, yo voy a decir así, en las aguas termales y estaba relajada. Se había acostumbrado al olor de las aguas de azufre, que ya no lo sentía y vivía de esa manera. Ojo. Y en el verso 20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Habían sacado a Jesucristo de esta iglesia. Más bien, Jesucristo no estaba dentro de la iglesia. ¿Puede ser una iglesia, puede ser pueblo de Dios de esta manera? Se habían acostumbrado a vivir como el mundo. Deténgase un momento, hermano, y piense, ¿cómo vivo yo? No seré esta iglesia. Entonces, para esta iglesia no hay felicitaciones. Realmente está reflejando lo que hay en ella. La riqueza, la tibieza del mundo le había hecho sentirse bien. Pero el Señor, ¿cómo le ve? Conoce su corazón. Le dice, eres pobre, estás desnuda, eres miserable, aunque posiblemente era próspera y muy grande. Ahora, quiero llegar a este punto. Y esta parte es lo que el Señor le está dando a esa iglesia, o que el Señor quiere darle a cada una de esas iglesias si vence. O sea, quiero decir, si deja de vivir esa vida mezclada con el mundo, dominada por las herejías, una vida que es llevada por la atracción, una vida que no se consagra. ¿Qué más? Una vida que deja a Jesús fuera. Y estas son las cosas. Perdón a los hermanos que me ven tal vez en línea. Voy a voltear un poco aquí para que enseñarle a los hermanos. Y de hecho tal vez podían mover una cámara si se puede ver. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al que vence, al que no viva conforme a la religión de este mundo mezclado? Primero, en Éfeso, todas estas imágenes van a ser las imágenes de la salvación y de la vida eterna. No son cosas diferentes. Está hablando del reino de Dios, de la salvación y de la vida eterna. Le voy a dar a comer del árbol de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte y recibirá corona de vida, premio. En Pérgamo comerá el maná escondido y tendrá una piedrecita con su nombre. ¿Se acuerda que el sacerdote llevaba unas piedras con los nombres de cada tribu? Dice, pues ahora cada uno de ustedes va a tener una piedra con su nombre que puede entrar en la presencia de Dios. En Tiatira le va a dar autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Va a dar que gobierne y reine juntamente con Cristo. En Sardis será vestido de ropas blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida y será confesado delante del Padre y de los santos ángeles. Tendrá una vida nueva, vestido de Cristo, y tendrá entrada al reino de Dios. ¿Se acuerda del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? Allí es donde está la adoración celestial, y allí el Señor quiere llevar a esta iglesia. A Filadelfia, la que decía tener amor, será columna en el templo de Dios y tendrá el nombre de Cristo y de la santa ciudad. No será una gran construcción porque eres pobre, pero vas a tener una construcción más grande, el templo de Dios. Y finalmente la Odisea, se sentará con Jesús en su trono, cenará con él y Jesús estará con ellos.
me tienes fuera, pero yo voy a hacer que tú estés en comunión conmigo. ¿Qué iglesia somos nosotros? O si me he identificado con alguna, ¿qué es lo que el Señor está demandando de mí? Quiero en esta hora orar. Quería terminar este tema porque si no nos vamos a atrasar. Y luego voy a ver también el capítulo 4 y 5, hermanos. Es algo hermoso. Y luego los sellos. Hermano, no le tenga temor. La iglesia del Señor está en esa lucha, pero finalmente el Señor le da una promesa al que vence, al que vive, que lee, oye y guarda la palabra de la profecía. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos y bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, aunque ha sido un poco extenso, pero hemos aprendido y queremos vivir como tu iglesia. Tal vez en medio de luchas, pero con victoria. Tal vez en medio de dificultades, pero analizando, Señor, y desechando las herejías, las enseñanzas falsas que nos lleven por mal camino. Señor, teniendo presente que tú eres el que habla, el que está en medio de las iglesias y que demanda, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, Señor, hoy estamos en tu presencia y sabemos que nos has dado victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. Quisiera en esta hora leer también el pasaje de la confesión de fe que tenemos en Primera de Corintios, que hemos estado leyendo en estos días.